Cortar una pequeña hoja, puede que no haga una gran diferencia en la producción de oxígeno a nivel mundial. ¿Qué representa, por ejemplo, talar un árbol? Un árbol produce, según su especie, cerca de 36 litros de oxígeno por hora, o sea, que durante las 12 horas de luz que hay en el día, podría satisfacer la demanda de este recurso esencial a una persona promedio. Una persona promedio consume aproximadamente 400 litros de oxígeno al día en estado de reposo. Cortar una hectárea de bosque se traduce en destruir el oxígeno que necesitan 18 personas en un día. Entre 2000 y 2012, se perdieron unas 230 millones de hectáreas de árboles en el mundo. Colombia es un tesoro medioambiental. Es uno de los 12 países megadiversos del mundo, con una extensión terrestre del 0.7% de la superficie del planeta. Alberga alrededor del 10% de la fauna y flora del mundo. Es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas. Posee el 16.4% de las orquídeas del planeta. A pesar de todo esto, en los últimos 20 años en Colombia se han talado 6.200.000 hectáreas de bosques, es decir, se ha arrasado con el 10% de la cobertura boscosa nacional, que es aproximadamente de 60 millones de hectáreas. El incremento de la producción agrícola y pecuaria, la siembra de cultivos ilícitos, la colonización, el fenómeno de la explotación minera, la extracción ilegal de madera para venta o autoconsumo y los incendios forestales son las principales causas de este deterioro. Otro fenómeno que impacta en gran medida es la construcción de puertos, embalses y carreteras, que son los motores de un país en desarrollo y transformación, pero a su vez van en detrimento de la biodiversidad del país y tienen en peligro de extinción a cerca de 500 especies de plantas nativas. Una especie extinta es una tragedia. Es una manera de empobrecimiento. Estamos destruyendo lo esencial para construir lo superfluo. Hay plantas que crecen sobre otras, ya sea sobre el tronco de algún árbol o de alguna rama o el dosel. Son llamadas plantas epífitas. Entre ellas, los anturios, cactus, helechos, orquídeas y bromelias que enriquecen el ecosistema con sus nutrientes. Las epífitas también están en riesgo de extinción. Esta es una historia del progreso versus el medio ambiente, de cómo un grupo de expertos rescató 20.000 epífitas que se encontraban en alto grado de vulnerabilidad debido a la construcción de una carretera en el departamento de Antioquia. Así comienza esta historia. Se talaría un bosque de 11 kilómetros para construir una carretera de 4 carriles en el municipio antioqueño de Barbosa, en el año 2011. El reto no era fácil. Estamos en el centro de Antioquia, más o menos a 20 kilómetros al norte de Medellín. Estamos en un bosque fragmentado cerca del municipio de Barbosa. Entonces hace parte de los límites superiores de lo que sería un bosque húmedo tropical. Claro, pues que este no es un bosque natural pristino, sino que es un bosque que ha tenido alguna regeneración. Y en él estamos sembrando más o menos entre 5 y 6.000 plantas epífitas para poder recuperarlas y restaurarlas, para recuperar pues, la diversidad de estos bosques que es tan difícil que ellos solo se recuperen. Nosotros hemos trabajado en este bosque más o menos 2 años seguidos y lo hemos recorrido cada centímetro de él, plantando todas estas plantas que hemos estado sembrando durante este tiempo. Las epífitas que vemos acá, estas bromelias, orquídeas, cactus que hemos plantado durante los últimos años, no vienen de cualquier parte. Vienen de uno de los pocos bosques conservados del centro de Antioquia. Es aquí cerca de Barbosa. Y fue muy complicado al principio porque nosotros visitamos este bosque, era un bosque muy bonito, lleno de ceibas raras y unos árboles que no se veían en ninguna otra parte del Valle de Aburrá. Y nos tocaba coger las epífitas y arrancarlas. Pero en nuestra profesión nosotros nos hemos entrenado para conservar la naturaleza y como personas era parte de nuestro compromiso ético conservarlas. Y sin embargo,
nos tocaba cogerlas por cientos, o sea, nos tocaba sacarlas todas con cuidado y todos esos aspectos técnicos, pero era muy difícil porque nos tocaba arrancarlas. Y en parte era como visitar como esa tradición de recoger las epífitas que tenían los exploradores ingleses de 1800, en los cuales ellos venían a las Américas y recogían todas estas plantas maravillosas con flores súper bonitas y se las llevaban a Europa. Pues uno se sentía como un poquito así, como estamos reconociendo y recogiendo una gran parte de la diversidad que tenemos acá, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con ella? Pues al menos nosotros las íbamos a volver a sembrar en sitios cercanos. Y estas flores fantásticas, estas flores de colores brillantes que tienen las epífitas, pues no están hechas para nosotros, están hechas para que el señor colibrí piense, uy, esto es comida, y vaya y las visite, o los insectos, o diferentes avispas. O sea, las plantas han evolucionado para manipular otros grupos de organismos, y nosotros en parte nos aprovechamos de eso. Entonces, gran parte como de la riqueza en diversidad que nosotros tenemos está dada por estas plantas bien particulares, que son muy vistosas, muy bonitas, y que afortunadamente pues ahora hay como una conciencia mayor para preservarlas, protegerlas y tratar de garantizar el futuro pues, de esta diversidad. Entonces ese fue como el primer desafío que nosotros tuvimos, o sea, no fue un desafío técnico ni operativo, sino que fue como un aspecto ético acerca de nosotros tratando de conservar estas plantas, pero para conservarlas primero las teníamos que arrancar del bosque. Las plantas son parte fundamental de los distintos ecosistemas que se presentan en nuestro planeta, ya que desde los más importantes árboles hasta las más delicadas hierbas forman la base de todas las comunidades biológicas conocidas. Un componente importante dentro de algunas de estas comunidades son las epífitas, las cuales, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se desarrollen, pueden presentar una gran diversidad de formas. Las epífitas desempeñan un papel muy importante en la dinámica de las comunidades, ya que al estratificarse verticalmente desde los troncos de los árboles hasta las copas del dosel, ofrecen una gran variedad de nichos y recursos que son aprovechados por diversos grupos de animales, hormigas, antrópodos, anfibios, aves, etc., contribuyendo al incremento de la biodiversidad de las comunidades donde se encuentra. Las plantas epífitas acumulan grandes cantidades de agua entre sus hojas, proporcionando una vía alterna en la dinámica de este recurso dentro del bosque. Además, la biomasa de las epífitas establecida en las ramas interiores de los árboles alberga un alto contenido de nutrimentos esenciales como fósforo y nitrógeno, los cuales posteriormente son reciclados, brindando rutas alternas al ciclo de nutrimentos y a la dinámica del agua en las comunidades. En este proyecto de rescate había mucho trabajo por hacer, en vista de que no existían protocolos que indicaran cómo realizar este trabajo. Este grupo de expertos desarrollaron una investigación, diseñaron una serie de experimentos para construir los fundamentos que aportaran a estas actividades en el resto del país. Este era uno de los bosques que existían aquí antes, ¿cierto? Donde trajimos las epífitas para poder restaurar este bosque. Sin embargo, este bosque no lo escogimos al azar. Nosotros sabíamos qué bosques iban a tumbar, pero en realidad no sabíamos cuáles eran los bosques donde íbamos a sembrar las epífitas, ni cuáles eran los mejores bosques, ni siquiera sabíamos si habían bosques. Entonces lo primero que hicimos fue analizar como la información que había de satélites y de diferentes sensores que existían para ver dónde estaban los bosques. Y luego con base en eso creamos un mapa del ambiente y por eso regamos una red de sensores en toda esta área del norte del Valle de Aburrá. Nosotros entonces iniciamos como ese monitoreo ambiental y les medimos la temperatura, la radiación, la humedad relativa, el punto de rocío y diferentes aspectos como del clima que nosotros creemos que son importantes para las plantas. Con base en eso, entonces creamos un mapa como de qué tan lejos el ambiente de los sitios de los que íbamos a sacar está de los sitios en los cuales pensábamos sembrar las plantas. Entonces era muy bacano porque era qué tanto podemos mover una especie antes de que a la especie no le guste su cambio de hábitat. Y entonces fue un experimento muy bonito y creamos pues como una actividad científica bien bacana con respecto como a este mapa de los ambientes del norte del Valle de Aburrá. Y con base en esos criterios seleccionamos algunos bosques. Pudimos encontrar que
pues que este bosque se parecía ambientalmente mucho a los bosques de los cuales habíamos sacado las epífitas. Y por eso fue la decisión de traerlos acá. Entonces empezamos a sembrarlos y había un aspecto bien importante, y es que cuando ustedes vean, por ejemplo, una orquídea o una bromelia, ustedes se dan cuenta que las bromelias solamente crecen en cierta parte del árbol, o las orquídeas solamente crecen como donde hay ramas. Y esto es porque los árboles, desde la base hasta la punta del árbol, que pues, es la copa de ellos, el ambiente cambia. O sea, cuando usted está en la base, es húmedo, hay poquito sol, hay mucha humedad, y eso usted creería que es bueno para las plantas, pero las plantas en realidad lo que les gusta es la luz solar, porque la vida de ellas es este verde, el poder transformar la energía de la luz en esta biomasa, en esa cantidad de plantas. Cada una de estas plantas tiene un hábitat bien particular. Y parte de esos mapas ambientales que hacíamos era no solamente un mapa del bosque en general, sino el bosque en la parte baja, el bosque en la parte media y el bosque en la parte alta. Y qué tan lejos esas cosas eran diferentes, esos aspectos ambientales eran diferentes de los aspectos ambientales de los bosques de los cuales sacamos las epífitas. Iniciamos como este monitoreo, monitoreamos durante un año el clima, y tratamos de ver como las especies de árboles donde íbamos a sembrar las epífitas. Y con base en ese criterio seleccionamos cada uno de los árboles a los cuales les íbamos a sembrar epífitas. Y nosotros sabíamos de cuáles árboles habíamos sacado las epífitas originalmente. Entonces, para nosotros, para cada una de las 20.000 plantas que sembramos en estos bosques, sabemos qué tan lejos de su ambiente original están. Y con eso pensamos en el futuro poder predecir qué tan efectivo es poder trasplantar una planta de estas epífitas de sus sitios originales a los sitios de destino, y qué tan lejos las podemos empujar hasta que digamos que tengamos una probabilidad de que sobrevivan del 60 o 70%.